Bienvenidos a Aterrador, el podcast donde exploraremos los casos más oscuros y perturbadores que han estremecido a la sociedad, desde casos sin resolver hasta conspiraciones mortales. Prepárense para adentrarse en el lado más sombrío de la humanidad, donde comprobaremos que la realidad suele ser más aterradora que la ficción. Yo soy su anfitrión, Alex Rodríguez, y los estaré acompañando en este caso. Hoy hablaremos acerca de un caso bastante particular. Hoy hablaremos acerca del caso de Larry Eyler, el asesino de la autopista o el asesino de la interestatal, culpable de la muerte de 19 a 23 víctimas aproximadamente. Pero antes de entrar a los detalles de este caso, te invito a que te suscribas si estás viendo esto desde YouTube o que le des a seguir si estás escuchando esto desde Spotify. Si estás viendo esto desde YouTube, vas a poder ver el video podcast con algunas imágenes acerca de este caso que obviamente YouTube me permite subir para no tener que censurar todo el capítulo, y también desde Spotify puedes escucharlo y verlo porque también está la versión de video. Ahora sí, comencemos con la historia. Larry Eyler nació en Crawfordsville, Indiana en 1952. Tenía 3 hermanos mayores y cuando aún era un niño pequeño sus padres decidieron divorciarse y separarse. Pasaron los años y al poco tiempo de empezar a estudiar la preparatoria decidió dejarla y tuvo una serie de trabajos peculiares y de corta estancia, nunca durando más de un par de meses. Y digo trabajos peculiares porque se tiene registro que básicamente hacía el tipo de trabajo que nadie más quería hacer en las localidades donde estaba. No sé, recoger basura, limpiar ciertas áreas. Entonces básicamente buscaba trabajos donde no le preguntaran el por qué, digamos, no tenía experiencia en ese trabajo ni nada de eso, sino donde lo recibieran y donde pudiera irse después de un par de meses. Pero después de un tiempo logra obtener su diploma de preparatoria para inscribirse en una universidad pública, y aquí, contrario a lo que las personas cercanas a él pensaban que iba a ser un periodo quizá de estabilidad en su vida, tuvo un periodo bastante inestable durante 4 años, y es que entre 1974 y 1978 él estaba dejando la escuela, volvía un semestre, después se iba unos meses y así duró por 4 años. Y como al final de este periodo no obtuvo la cantidad de créditos requeridos para obtener su título universitario, su carrera se quedó truncada y decidió mudarse a Chicago. Ahora, sin que su familia o amigos lo supieran, Eyler peleaba una batalla interna bastante difícil. Tenía lo que consideraba tendencias homosexuales, reprimiendo una clara homosexualidad que se negaba a aceptar. Y no es que ser homosexual sea algo malo, pero él lo consideraba como algo que tenía que reprimir, ya que lo que le habían enseñado, y por la homofobia que aún estaba bastante presente entre los años 60 y los años 70, él no podía salir abiertamente como una persona homosexual. Pero estas tendencias homosexuales en su comportamiento, como él le llamaba, le causaban placer al momento de realizarlas, pero un gran sentimiento de culpa y enojo por no poder ser heterosexual como la sociedad y su familia esperaban que lo fuera. Y el solo pensar que su familia o amigos se enteraran de su comportamiento y de su sexualidad le aterraba. Y además, como les digo, creo que podemos entenderlo bastante bien, ya que si bien durante los años 70 y los años 80 la homosexualidad se fue abriendo camino en la sociedad, aún había un estigma hacia las personas con estas preferencias sexuales. Y no se sabe exactamente si la homosexualidad fue su detonante o su familia disfuncional, pero repitiendo un patrón que muchos asesinos seriales cometen, Eyler había decidido que iba a buscar tener relaciones sexuales donde fuera que pudiera, aunque tuviera que usar la fuerza para obtenerlas. Y a esto le sumamos que para evitar que sus más cercanos se enteraran de sus encuentros con hombres, él iba a hacer hasta lo imposible para evitar que su secreto viera la luz. Su primera víctima conocida, y la que él confesó que fue su primera vez en la que le quitó la vida a alguien, fue un hombre llamado Jay Reynolds, quien perdió la vida a manos de Eyler el 22 de marzo de 1982 cerca de Lexington, en Kentucky. Su cuerpo presentaba claros indicios de haber tenido relaciones sexuales antes de morir y había sido atacado con un arma punzocortante directamente al corazón. Pasaron un par de meses y el 2 de octubre de ese mismo año se encontró el cuerpo de Delboy
Baker en una carretera al norte de Indianápolis. Pero, a diferencia de Jay Reynolds, Del Boyd había perecido después de haber sido estrangulado, pero lo que compartían ambos cuerpos y que se repetiría en las siguientes víctimas eran indicios de haber tenido relaciones sexuales antes, pero por el estigma de la homosexualidad en ese momento, la policía no consideró pertinente investigar si estos encuentros sexuales antes de perder la vida habían sido consensuados o producto de una violación. Así que básicamente lo único que ponían es que las víctimas habían tenido relaciones sexuales antes de morir, pero no sabían si era justamente unos instantes antes de perder la vida o venían de tener relaciones sexuales y después habían sido asesinados. La siguiente víctima de Ayler fue un hombre llamado Steven Crockett, quien había muerto por apuñalamiento el 23 de octubre, tan solo 21 días después de la muerte de Del Boyd Baker. Pero en este caso en particular, el número de ataques con un arma punzocortante fueron repetidos y en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza, dejando unas heridas bastante grandes que al principio dificultaron a los policías identificar el cuerpo hasta que pudieron darse cuenta con la identificación que encontraron cerca que se trataba de Steven Crockett, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de Lowell, en Indiana, también en una carretera. De ahí, Ayler se movió a Illinois en noviembre y dejó el cuerpo de Robert Foley en un campo al noreste de Joliet el 6 de ese mismo mes. Pasarían un par de semanas y para el 25 de diciembre, John Johnson perdería la vida y su cuerpo sería encontrado en un campo cerca de Belshaw. E igualmente, como en todas las víctimas, había claros indicios de que habían tenido relaciones. No puedo, ser más específico en este tema, pero espero que me entiendan a qué me refiero con claros indicios. Y este 25 de diciembre, después de quitarle la vida a John Johnson, cometería un asesinato doble el mismo día. Esto sería tan solamente 3 días después, el 28 de diciembre, cuando perderían la vida Stephen Hagan y John Roach, de 21 y 23 años respectivamente, pero que realmente no tenían una conexión entre sí, ya que al principio se investigó si a lo mejor podían tener alguna especie de contacto entre ellos dos o a lo mejor alguna especie de amistad, como para pensar que eran amigos cercanos y que lamentablemente se encontraron con Ayler para perder la vida el mismo día, pero no se encontró ninguna conexión entre estas dos personas. Sus cuerpos fueron dejados en distintas zonas, pero lo suficientemente cercanas entre ellas para que se supiera que había sido cometido por el mismo asesino, y aparte, de acuerdo a la investigación, ambos perdieron la vida el 28 de diciembre. Aquí es donde se empezó a notar que los cuerpos de las víctimas de Ayler empezaban a evolucionar en su forma en la que habían sido asesinados, ya que los últimos cuerpos estaban destripados y la mayoría se encontraban amarrados, por lo que se creía que en las últimas víctimas se había tomado cierto tiempo para amarrarlas y quitarles la vida. Bueno, pasarían un par de meses y para mayo de 1983, Ayler ya había tomado la vida de 12 hombres, los que ya les narré, más aparte las siguientes víctimas: Edgar Underkoffler, Gustavo Herrera, Ervin Gibson, Jimmy Robert y Daniel McNiff. Estos dos últimos, Jimmy Robert y Daniel McNiff, fueron privados de la vida el mismo día, el 9 de mayo. Y todas estas últimas víctimas habían sido encontrados con algunas características similares en la forma en la que los habían amarrado y en la que habían sido apuñalados o destripados. Pero lo que los conectaba a todos es que todos tenían claros indicios de haber tenido relaciones sexuales antes de morir, pero sin que la policía o los investigadores pudieran tener alguna clase de certeza de que, como les digo, estos encuentros sexuales antes de perder la vida habían sido consensuados y no resultado de una violación. Pasarían un par de meses y para el 31 de agosto de 1983 se descubrió el cuerpo de Ralph Callis en un campo cerca del lago Forest. Su cuerpo de igual forma se encontraba amarrado, sus pantalones estaban a la altura de sus tobillos y había sido apuñalado en 17 ocasiones. Fue la primera víctima en la que los investigadores estuvieron seguros de que había sido abusado y que no solamente había tenido relaciones momentos antes o horas antes de haber perdido la vida. Para el 4 de octubre de ese mismo año se encontró el cuerpo de Derrick
Hansen, cerca de Kenosha, en Wisconsin. Este cuerpo, a diferencia de las víctimas anteriores, había sido desmembrado. Y ese mismo mes, pero 14 días después, un 20 de octubre, se encontraron los cuerpos de 4 jóvenes entre los 18 y los 20 y tantos años de edad en una granja abandonada en el condado de Newton. Los 4 jóvenes tenían los pantalones a la altura de los tobillos y lo peculiar de estos 4 cuerpos es que los 4 se encontraban decapitados. Pero como les decía con el cuerpo de Ralph Calise, encontraron que los pantalones pues estaban abajo, y es aquí donde la policía pudo estar segura que estos 4 jóvenes, más aparte Ralph Calise, habían sido abusados antes o después de haber perdido la vida, por cómo encontraron los pantalones a la altura de los tobillos. Los siguientes días antes de diciembre, entre octubre y diciembre, se encontraron más víctimas. En total se encontraron 3 víctimas, de las cuales solamente se pudo identificar a Richard Wayne cerca de Indianápolis y nuevamente cerca de una zona que quedaba con alguna carretera. La penúltima víctima de Ayler fue encontrada el 7 de mayo de 1984. El hombre de 22 años de edad de nombre David Block fue encontrado cerca de Zion en Illinois. Su cuerpo mostraba heridas similares a las de los otros cuerpos encontrados en los 2 años que duró la racha asesina de Ayler, racha asesina que duraría hasta el 21 de agosto de 1984, cuando un hombre que paseaba a su perro perdió control de este al momento de que algo le llamó la atención y no pudo controlarlo de que su perro escapara hacia un contenedor de basura a las afueras de un edificio en Chicago, que era el edificio donde vivía Ayler. Lo que había encontrado y había llamado la atención de este perro eran un par de bolsas con el cuerpo desmembrado de la última víctima de Ayler, de nombre Danny Bridges, quien tenía 15 años al momento de su muerte. Y como se encontró el cuerpo en ese contenedor que pertenecía a los habitantes de ese edificio, pues fue el primer lugar donde la investigación comenzó. Y no tomó mucho tiempo antes de que Ayler fuera vinculado con el cuerpo. Así que el 21 de agosto de 1984, el mismo día que el perro encontró las bolsas, Ayler fue arrestado por el asesinato de Danny Bridges, ya que todos los vecinos lo señalaron como una persona sospechosa y había testigos que lo habían visto depositando esas bolsas en ese contenedor. Los investigadores rápidamente notaron las similitudes entre las mutilaciones hechas en el cuerpo de Danny Bridges y otra de las víctimas de nombre Darren Hansen, quien, si no lo recuerdan, fue una víctima cuyo cuerpo fue encontrado casi un año antes, el 4 de octubre de 1983, por lo que la policía pensó que tenían al asesino serial que tanto estaban buscando estos últimos años. Pero si bien pensaban que era el asesino serial que tanto habían estado buscando, las únicas evidencias que tenían tal cual fue del asesinato de Danny Bridges, por lo que Ayler fue enjuiciado por el asesinato de Bridges y fue encontrado culpable el 9 de julio de 1986 y sentenciado a pena de muerte. Pero ya tenía otra sentencia de muerte, ya que había sido diagnosticado con SIDA y su panorama de salud no era muy prometedor y cada vez tenía un pronóstico de vida mucho peor. Ayler intentó salvarse de la pena capital en 1990, 4 años después de haber sido sentenciado, ofreciendo su ayuda a las autoridades de Indiana para resolver algunos de los casos de sus víctimas, y en noviembre de 1990 confesó el asesinato de Steven Argan ocurrido en 1982, cuando cometió su primer asesinato doble, que fue el de Steven Argan y el de John Roach. Pero aquí es donde hay un giro en la historia y en su confesión, ya que confesó que no había operado solo en este asesinato, sino que había sido ayudado por un hombre llamado Robert David Little, quien era el jefe del departamento de biblioteca de la universidad local. Pero digamos que la investigación hacia Robert David nunca tuvo alguna clase de resultado y lo único que pudieron hallar los investigadores era que posiblemente Robert
podría haber sido algún examante de Eyler, pero fue lo más que lograron descubrir, ya que cuando se le investigó, se le interrogó y se realizó una investigación alrededor de la vida de Robert Little, no pudieron encontrar prueba o evidencia que lo relacionara con los asesinatos y solamente tenían el testimonio de Eyler como prueba. Y aparte, lo que confesó Eyler fue que Little había tomado fotos de Steven Argan y que se estaba masturbando cuando estaba viendo cómo Eyler destripaba a Steven. Pero como no hubo prueba alguna, fue exonerado de cualquier cargo y solamente le dieron a Eyler una pena de 60 años más, aparte de la pena de muerte, por haber confesado este asesinato. Eyler en ese momento decidió hacer otro acuerdo con la policía para intentar librarse de la pena de muerte y dijo que les iba a ayudar a resolver 20 asesinatos si le conmutaban su sentencia de pena de muerte, pero las autoridades se negaron por años, ya que si bien estaban seguros que Eyler había terminado con la vida de estos 20 hombres, no valía la pena para las autoridades la confesión de Eyler con tal de reducirle su sentencia o quitarle la pena de muerte, aunque muchas familias de las víctimas de estos hombres que habían perdido la vida sí insistieron a las autoridades de que se buscara la confesión de Eyler para pues ellos estar seguros de que sus familiares habían muerto en sus manos. Pero como les digo, pasaron muchos años y las autoridades nunca aceptaron este trato con Eyler. Y fue el 6 de marzo de 1994 cuando Eyler murió por las complicaciones de su enfermedad. Pero no murió sin antes confesarle a su abogado 21 asesinatos, de los cuales 4 de estos asesinatos él juraba habían sido cometidos con un ayudante o un cómplice que nunca fue encontrado ni relacionado con estos crímenes, y muy posiblemente este cómplice siga libre o quizá fue algún otro asesino serial que operó por la misma región aproximadamente en la misma temporada que Eyler estuvo asesinando. Y pues este fue el caso de Larry Eyler, el asesino de la autopista o el asesino de la interestatal. Espero que te haya gustado este capítulo y ya sabes que puedes encontrar el contenido de Aterrador en YouTube como Aterrador Oficial, en Instagram como Aterrador_OF y en TikTok como Aterrador con Alex Rodríguez. En estas redes sociales subimos más contenido aterrador, desde cápsulas hasta pequeñas historias. No se te olvide seguirnos y suscribirte. Yo soy Alex Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente caso aterrador.